Era martes. Yo, Adamari, estaba en mi casa en la zona de la Merced, lista para empezar mi turno nocturno, cuando recibí el mensaje. Mi actividad consiste en brindar acompañamiento discreto, y siempre me muevo por referencias. Leti, una colega de confianza, me había contactado con un sujeto que buscaba a alguien reservada, discreta, y me recalcó, devota. No me explicó qué significaba esa última palabra, pero me aseguró que era de fiar. El sujeto me escribió directamente, un número desconocido sin foto. El mensaje era corto y seco. Acepto tus condiciones. Pago doble si aceptas una mía. No me mires nunca. Lo leí varias veces. Un pago doble era una ayuda enorme para la época, pero la condición me dio un escalofrío. Pensé que tal vez era un hombre con una cicatriz o alguna condición médica que no quería exponer. Hay gente extraña en el ambiente nocturno, y mientras haya respeto, cada quien con sus manías. Acepté. Me mandó una dirección en las afueras de San Luis Potosí, una zona de campo, solitaria, pero me aseguró que era segura. Me pidió llegar después de las 9, que la puerta estaría entreabierta y que no tocara el timbre. Eso ya me puso incómoda, pero el pago era el doble. Al llegar, la casa era imponente, grande, blanca, con ese aire de antigüedad que no es lujo sino abandono limpio. No había portón, no había cámaras ni perros, solo silencio. Empujé la puerta y entré. El olor me golpeó. Era un aroma dulce, espeso, como un incienso muy cargado o flores secas quemadas durante horas que se pegaban a la garganta. La luz dentro era casi inexistente, solo velas dispersas. Esperé en la entrada. Luego escuché pasos, suaves, lentos, como si el sujeto no pisara el suelo con fuerza. Lo vi aparecer al final de un pasillo, un hombre alto, delgado, con una barba blanca y cuidada. Llevaba una tela oscura, casi como una sotana, y lo más inquietante, unos lentes de sol redondos y oscuros, a pesar de que la luz era solo de las velas. No me dio la mano, no sonrió. Se quedó a unos 2 metros y repitió en voz baja, casi susurrando: no me mires, no hables, no preguntes. No era una amenaza, era una instrucción ritual. Bajé la mirada al suelo de madera sintiendo la tensión fuerte. Él me indicó un pasillo con la mano, y caminé delante. El cuarto no tenía cama, solo un colchón en el piso, con sábanas blancas, y una sola vela sobre una mesa pequeña. El encuentro fue silencioso, casi metódico. Él se movía como si yo no estuviera allí, o como si fuera solo una figura de paso. Al terminar, dejó el pago exacto dentro de un sobre blanco en la mesa. No dijo gracias, solo una frase extraña mientras me vestía: la próxima vez solo trae lo que ya usaste. Salí rápido de esa casa, sin entender la frase, pero con la sensación inquietante de no haber sido vista, sino utilizada. La puerta seguía entreabierta, esperando a la siguiente visita. Una semana después, la necesidad económica me obligó a aceptar la segunda visita. El doble del pago era difícil de rechazar, a pesar del terror psicológico que me había dejado la primera vez. El sujeto envió el mismo mensaje seco, confirmando la fecha y la hora. Esta vez, el ambiente de la casa en las afueras de San Luis Potosí era aún más pesado. La puerta estaba, como siempre, entreabierta. Apenas crucé el umbral, el olor a incienso era casi irrespirable, con notas de algo dulce y quemado. La luz de las velas era más intensa. Parecían haber encendido docenas de ellas en el pasillo. El sujeto apareció con su tela oscura y sus lentes. La regla del no contacto se mantenía. Me indicó el camino y yo seguí, mirando solo el suelo. Mientras caminaba hacia el cuarto, la atmósfera era opresiva, como la que se siente dentro de una iglesia antigua. Pero esto no era un lugar de fe, era un espacio de aislamiento. En el cuarto, mientras me preparaba, me sentí observada, no por el hombre, sino por el entorno. Él estaba inusualmente quieto, justo al lado de la mesa donde había dejado el pago. Tuve un mal presentimiento y, por una necesidad impulsiva de ver qué más había en ese lugar,
Eché un vistazo rápido y furtivo a la basura. Había un pequeño bote de metal escondido en una esquina oscura del cuarto, junto al colchón. Y ahí, sobresaliendo de una bolsa plástica rota, alcancé a ver un trozo de papel. Mi corazón se detuvo. Lo agarré con rapidez antes de que el hombre se moviera. Era una fotografía vieja de tamaño postal. En ese instante, reconocí la imagen con una certeza aterradora. Era una foto mía de hace años, que había usado en un perfil social que borré por completo. Yo estaba sonriendo con el pelo más corto. Era una foto que había desaparecido de internet y de mis archivos. Pero lo más horroroso no era que la tuviera, era lo que le había hecho. Mis ojos en la foto estaban rayados con tinta negra, tachados de forma violenta, y debajo de la imagen, con una caligrafía pulcra y antigua, una sola palabra: confesada. El terror me subió por la garganta. El hombre no era un simple cliente con manías, era un recolector obsesivo de mi vida. Había hurgado en mi pasado y había marcado mi identidad en un ritual privado. No me había mirado porque no me veía a mí. Veía a la persona que él había confesado en ese papel. No pude quedarme ni un minuto más. Me vestí en un frenesí mudo, sintiendo la mirada invisible del sujeto. Dejé el dinero que él había colocado para el pago y corrí. Corrí por el pasillo envuelto en incienso, sin mirar atrás, saliendo a la noche fría de San Luis Potosí. Conduje de vuelta a la Merced, CDMX, sin parar, con el papel marcado y arrugado en mi puño. Esa noche, cuando llegué a mi casa en la Merced, tiré el teléfono, cambié mi número y borré todas mis redes. Pero la sensación de la palabra confesada me taladraba la mente. El sujeto sabía quién era yo, de dónde venía, y había hecho un pacto con mi imagen. Al llegar a la Merced, tiré el chip de mi teléfono, corté contacto con todas mis referencias y me recluí en mi departamento. Sentía que si me quedaba en silencio, el sujeto no podría encontrar el rastro que yo había dejado en San Luis Potosí. La foto marcada con la palabra confesada era mi única prueba de que aquello había sido un ritual, no una simple excentricidad. Estuve una semana sin salir, viviendo con el terror psicológico de que él supiera mi ubicación. Me obsesioné con las ventanas y con cualquier carro que pasara despacio por mi calle. Finalmente, me obligué a revisar el buzón, y ahí estaba la primera ofrenda. Un sobre blanco, grueso, sin remitente. Lo abrí temblando. Dentro no había amenaza ni dinero, solo una hoja doblada como si fuera un panfleto religioso, impresa en papel grueso, como los que se usan en templos antiguos. Era un versículo. No hablaba de castigo, sino de limpieza y redención. Lo tiré a la basura de inmediato. El hecho de que hubiera encontrado mi domicilio en la Merced me indicó que el hombre ya me conocía antes de que Leti nos contactara. Él no había estado pagándome por un servicio. Me había estado observando, siguiendo mis pasos, reuniendo información. 3 días después llegó el segundo sobre, más pequeño, sin papel dentro. Lo abrí con unas tijeras, sin tocar el interior. Algo cayó en mi mesa. Era una pulsera. No cualquier pulsera, era una pulsera delgada con una piedra minúscula, rota por la mitad. Yo había perdido una exactamente igual hacía más de 3 años, en un hotel de Guadalajara. La reconocí por una mancha casi invisible en el broche que yo misma había intentado limpiar sin éxito. Era un objeto de mi pasado que creía desaparecido para siempre. El sujeto no solo me estaba vigilando, estaba recolectando fragmentos de mi vida. Estaba usando esos objetos como anclas para su obsesión. El terror se volvió frío y lógico. Él sabía más de mi pasado que yo misma. El tercer sobre llegó a la semana. Era más voluminoso. Lo abrí con un miedo paralizante. Adentro había una media gruesa de invierno, color gris oscuro. La reconocí inmediatamente. La había perdido hacía 2 años en la casa de un conocido en Cancún, un hombre con el que nunca volví a hablar. Era mía, sin duda. En ese instante lo entendí. El sujeto devoto no solo me veía como una mujer que trabajaba de noche, me veía como un proyecto personal, alguien que debía redimir
o purificar, y mi pasado, mi rastro de vida nómada y discreta, era su colección. Esos objetos no eran recuerdos, eran pruebas. No abrí más sobres. Dejé de revisar el buzón. Cambié de departamento, dejando atrás la Merced por completo. El miedo ya no era a que me mirara, sino a la certeza de que, aunque yo no lo viera, él seguía viendo cada rastro que yo dejaba. Me fui de la Merced a las afueras de la ciudad, a una zona más concurrida y anónima. No le di mi nueva dirección a nadie. Sentía que, si me mezclaba entre el ruido y la multitud de la CDMX, el sujeto devoto no podría escucharme. Pasé los siguientes meses viviendo con una hipervigilancia terrible. Cada vez que perdía un objeto trivial, como un clip o un arete sencillo, me entraba el pánico. ¿Aparecería en un sobre? ¿Ya habría marcado mi nuevo domicilio? El terror no venía de algo sobrenatural, sino de un hombre real, metódico, obsesivo, que había encontrado una manera de ejercer poder sobre mí a través de los rastros que dejaba en mi vida cotidiana. La frase críptica que me había dicho en la casa, "La próxima vez solo trae lo que ya usaste", cobró un significado horrible. No quería mi presencia, quería mis huellas, mis objetos, mi historia. Dejé los sobres sin abrir en el viejo buzón de la Merced, pero nunca regresé por ellos. Eran una colección de las cosas que yo había querido olvidar, reunidas por alguien que me juzgaba desde la distancia, alguien que había tachado mis ojos en una foto como parte de un ritual personal que yo nunca entendí. Yo era, en su mente, su proyecto, su confesada, y él estaba construyendo mi archivo sin que yo lo supiera. A veces, cuando regreso a la Ciudad de México y tomo el transporte público, me encuentro rodeada de gente y veo a hombres vestidos de forma sobria, con algún detalle que me recuerda a esa sotana. Inmediatamente busco si llevan lentes oscuros, incluso en interiores, y mi corazón se acelera. La única forma de parar el terror fue cambiar mi vida por completo, deshacerme de mi pasado, incluso de mis recuerdos. Entendí que, para ciertas personas que buscan compañía nocturna, el encuentro no es un fin, sino el inicio de algo más profundo, más inquietante. Ahora, cada vez que salgo a la calle, siento que no estoy caminando sola. Siento que dejo tras de mí una estela invisible de objetos perdidos, de momentos olvidados. Y sé que en algún lugar hay un hombre con lentes oscuros y una barba cuidada que sigue esperando a que deje de moverme para que la próxima pieza de su colección de redención llegue a su escritorio. El terror real no es la casa, no es el incienso, no es la foto. El terror real es la certeza de que tu vida ya no te pertenece, sino que es el archivo secreto de un desconocido. Yo soy Paula, y mi vida se desarrolla principalmente de noche en la zona de la Merced, en la Ciudad de México. Trabajo de manera independiente, coordinando encuentros discretos en distintos puntos. Para mí, la discreción y la comodidad son esenciales. Hace un tiempo, en una temporada de mucho movimiento, decidí rentar por una semana completa una habitación en una posada antigua de la zona. Era un lugar pequeño y muy reservado, perfecto para mi rutina nocturna. La gente lo conocía por ser un punto neutral. A pesar de la antigüedad del lugar, la mayoría de las habitaciones estaban en buen estado. Solo había una que todos los empleados de limpieza y la recepción evitaban: la habitación número 1. Cuando pregunté por qué, el recepcionista, un joven siempre nervioso, solo me dio una explicación vaga. Dicen que el silencio que hay ahí no es normal. Como era la única disponible para rentar por semana, y yo soy de carácter fuerte, no le di importancia a la superstición. Necesitaba el espacio. La habitación 1 era grande, con techos altos y una ventana que daba a un callejón trasero. Cuando entré por primera vez, la diferencia fue inmediata. La Merced suele vibrar con ruido constante: vendedores, motores, voces, música. Pero al cerrar la puerta de la habitación 1, el sonido se cortó de golpe. No era insonorización,
Era un silencio antinatural, un vacío denso que dolía en los oídos, como si el aire hubiera sido retirado del lugar. A pesar del ambiente extraño, me acomodé. Los primeros días fueron tranquilos, aunque el silencio nunca me dejó relajarme por completo. Pero a la tercera noche, mientras esperaba, el silencio se rompió de una manera que me dejó helada. El sonido no vino del exterior, ni de la ventana, ni del pasillo. Venía desde dentro de las paredes. Era una risa infantil, breve, aguda, ahogada, como si el niño que reía estuviera encerrado detrás de una capa de cemento. Me levanté de golpe, revisé armarios, esquinas, techo, nada. Solo las paredes antiguas. Minutos después, cuando la risa se desvaneció, surgió otro sonido. El arrastre lento de un juguete de madera sobre un piso, justo encima de mí. Pero la posada solo tenía un nivel. Me quedé paralizada. El encuentro ocurrió en un silencio tenso, roto únicamente por mi ansiedad y la sensación de que ese cuarto no estaba vacío. El terror psicológico ya no estaba afuera, en las calles de la Merced. Estaba en la habitación, encerrado conmigo. El incidente de los ruidos no era algo que pudiera ignorar. El recepcionista me había advertido del silencio extraño, pero nunca insinuó que ese silencio escondiera sonidos tan inquietantes. Aún así, no podía dejar la habitación. Ya había pagado la semana completa y el lugar era estratégico para mi rutina nocturna. A la mañana siguiente me sentía agotada por la falta de descanso. Necesitaba cambiar las sábanas después de la visita de la noche anterior. Mientras levantaba el colchón para sacudirlo, algo cayó al suelo con un roce suave. Era un papel doblado, manchado, antiguo. Parecía haber estado oculto ahí durante mucho tiempo. Lo abrí. Era un dibujo infantil, hecho con crayones gruesos. Mostraba una familia, una madre, 2 niños y una figura paterna. Los rostros estaban hechos con trazos simples, pero lo que me heló la sangre fue el detalle de las bocas. Ninguno tenía boca dibujada, y la cabeza de la figura adulta estaba cubierta con un sombreado denso y oscuro, como si la mano del niño hubiera querido borrarla hasta desaparecerla por completo. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo el dibujo. Era perturbador, triste, pero sobre todo inquietante. ¿Por qué estaba escondido debajo del colchón de la habitación 1? ¿Qué historia silenciosa había quedado atrapada ahí? Ese dibujo parecía gritar una historia de encierro, de algo que había sido callado por la fuerza del silencio. Esa noche la ansiedad no me dejó descansar. Me quedé despierta hasta la madrugada, repasando cada detalle del dibujo. Fue entonces cuando noté algo en la ventana. La habitación 1 daba a un pequeño patio interior. Yo siempre la cerraba con llave por dentro, por seguridad. Me acerqué para ventilar un poco y entonces lo vi. El pasador metálico estaba asegurado desde afuera. Me quedé inmóvil. La ventana era alta. Para poner ese pasador desde afuera, alguien tendría que haberse subido a algo, o haberse acercado demasiado al cristal sin que yo lo escuchara. Pero no había balcón, ni escalera, ni nada que justificara esa posición del seguro. Miré hacia el callejón. La Merced seguía con su ruido típico, pero ese pequeño rincón de la posada era un pozo de silencio. La pregunta se clavó en mi mente. ¿Quién había cerrado la ventana desde afuera? ¿Y cuándo? El terror se volvió físico. No era una simple sensación incómoda. Era la certeza de que la habitación estaba interfiriendo con mi presencia, o alguien lo estaba haciendo a través de ella. Ese cuarto no ofrecía descanso. Era una prisión disfrazada de habitación barata. La figura borrada del dibujo dejaba de ser un simple trazo infantil. Se sentía como una advertencia. Y entendí que el silencio de la habitación 1 no era un accidente. Era algo que se repetía, algo que estaba esperando. El descubrimiento de la ventana asegurada por fuera me descompuso por completo. No podía seguir ahí un minuto más. Fui directo a la puerta principal del cuarto, pero al intentar abrirla, sentí que el cerrojo estaba rígido, como si la madera se hubiera hinchado de manera repentina. Tuve que forzarlo varias veces. No era la llave lo que fallaba. Era la estructura misma del cuarto, como si no quisiera dejarme salir. Finalmente el cerrojo cedió con un chasquido seco,
y salí al pasillo de la posada casi sin respirar. Me vestí a toda prisa, aventando a una mochila solo lo esencial. Dejé en la habitación 1 casi todo lo demás: ropa, cosméticos, incluso mi bolsa grande de trabajo. No me importaba perder nada de eso. Lo único que quería era escapar de ese silencio que parecía aplastarme desde dentro. Justo antes de cerrar la puerta, mi mirada cayó al suelo. Ahí estaba. Un juguete de madera tallada, un pequeño perro negro, rústico, antiguo, con un acabado que parecía hecho a mano. Estaba apoyado sobre sus 4 patas, mirando hacia la cama. Era exactamente igual al que aparecía en el dibujo infantil, la figura que acompañaba a la familia sin boca. Lo peor no fue reconocerlo. Lo peor fue saber que esa pieza no estaba ahí antes. Yo misma había limpiado el piso la noche anterior, exhaustivamente. Me surgió una emergencia, dije sin detenerme. Él solo asintió, como si no fuera la primera vez que alguien escapaba así de la habitación 1. Apenas salí a la calle, el ruido de la Merced me golpeó como una ola cálida. Los vendedores, los camiones, las voces mezcladas, todo ese caos habitual que normalmente cansa, ahora se sentía como un abrazo. Era ruido, pero era vida. Caminé sin rumbo un buen rato, con el dibujo arrugado en mi mano y el frío denso de la habitación todavía pegado al cuerpo. No regresé por mis cosas. No llamé a la posada. Sabía que si volvía a cruzar esa puerta, el silencio volvería a cerrarse sobre mí. Pasaron 2 semanas. Retomé mi rutina en un punto distinto, con celular nuevo y contactos renovados. Logré convencerme de que el tiempo y la distancia habían roto cualquier vínculo con esa habitación. Pero el miedo tiene memoria. Y lo que nació dentro de un cuarto así no se queda encerrado para siempre. Habían pasado 15 días desde que dejé la posada en la Merced. Mi vida empezaba a tomar un ritmo más normal. Noches de trabajo rutinario, gente pasando, ruido constante. Me repetía a mí misma que el silencio de la habitación 1, el dibujo y el juguete eran solo producto del cansancio, del estrés y quizá de la sugestión. Quería creerlo. Hasta que llegó esa madrugada. Eran casi las 2. Estaba en mi punto habitual, en una esquina iluminada solo por un par de puestos cerrados y la luz tenue de un anuncio. Mientras esperaba a un contacto, miré hacia la avenida. Ahí estaba, a unos 10 metros de distancia, colocado sobre una caja de frutas vacía, había un objeto oscuro: el perro de madera. El mismo juguete rústico, negro y tallado a mano que había encontrado en el suelo de la habitación 1. No era una copia, era el mismo. La misma forma tosca, las mismas patas desgastadas, la misma madera envejecida, quieto, mirando en mi dirección, como si me hubiera seguido. No era un objeto que alguien simplemente dejara tirado. No era algo que se encontrara en un puesto o entre la basura. Era demasiado específico, demasiado antiguo, demasiado conocido. El miedo que sentí no fue el habitual de la calle. Fue uno silencioso, interno, como si la habitación hubiera extendido una mano invisible y me hubiera alcanzado desde kilómetros de distancia. En ese momento entendí algo. El silencio de la habitación 1 no se había quedado encerrado. Había encontrado una forma de venir conmigo. Me quedé inmóvil unos segundos, viendo cómo el juguete se inclinaba apenas por la vibración de un camión que pasó cerca. No se movió por sí mismo, pero no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era suficiente para dejar claro que el vínculo no se había roto. Reaccioné de inmediato. No grité, no me acerqué, no intenté entender nada. Simplemente me di media vuelta y caminé rápido hacia la otra calle. Cuando doblé la esquina, rompí en una carrera que no se detuvo hasta que sentí que estaba lo suficientemente lejos. Esa misma madrugada tomé una decisión. No volvería a trabajar en ese punto ni en esa calle, ni en esa zona. Entendí que la habitación 1 no era solo una habitación extraña dentro de una posada antigua. Era un espacio que retenía, marcaba y seguía. Un lugar que dejaba un rastro silencioso en quienes entraban. A partir de ese día cambié por completo mi ruta, mis horarios y mi rutina.
Me moví más lejos del centro, aunque eso complicara el trabajo. Prefería perder tiempo y dinero antes que volver a sentir ese silencio pegado al cuerpo. Aún así, cada vez que veo un juguete artesanal abandonado o escucho una risa ahogada a lo lejos, instintivamente miro hacia otro lado. No por miedo a lo que está frente a mí, sino por miedo a recordar lo que quedó atrás, porque sé que la habitación 1 sigue ahí, encerrada en su propio silencio, esperando a quien se atreva a abrir la puerta. Yo, Ada, tengo una regla de oro en mi rutina nocturna en la Merced. Nunca acepto salir del centro. Aquí, entre el ruido y el movimiento constante, me siento segura. Pero ese fin de semana estaba muerto. Nada de movimiento, nada de ingresos. Entonces me contactó él. Un sujeto que no parecía uno cualquiera. Era mayor, tendría unos 50. Pelo gris bien peinado, camisa abotonada, zapatos limpios. Hablaba pausado, sin insinuaciones. Me dijo que no buscaba una interacción prolongada sino descanso. Palabra exacta. Me explicó que quería un lugar tranquilo, sin vecinos, donde nadie nos viera. La oferta era más del doble de lo que suelo recibir por mi tiempo, y me aseguró que no era lejos, solo a las afueras de la ciudad. Acepté. Subimos a su coche. Al principio todo parecía normal. El aire estaba fresco y el sol bajaba. El primer tramo fue asfalto y comercios. Mi celular tenía señal. Íbamos charlando poco, preguntas genéricas sobre mi rutina, cosas que respondí sin dar detalles. Pero después de unos 20 minutos giró a la derecha y entramos en una carretera de tierra. Me pareció extraño, pero no dije nada. Quise abrir el celular para enviar mi ubicación, pero la pantalla estaba muerta, sin señal, ni una raya. El coche avanzaba lento. El camino era irregular, seco, con pasto alto a los lados. El polvo se colaba por las ventanas. Vi una cerca rústica a la izquierda, luego otra. Nada más. Ni casas, ni postes de luz, ni otros autos. Todo se volvió idéntico. Tierra, pasto, calor. Cerré el celular, fingiendo tranquilidad. Llegamos a una casa de un solo piso, muy alejada del camino, detrás de unos árboles secos. Él bajó primero, abrió un portón de metal oxidado. Yo dudé, pero avancé. La casa no estaba abandonada, pero tampoco parecía habitada. Había muebles mínimos, cortinas negras cubriendo todas las ventanas y un olor a humedad que me recordaba a tierra recién mojada. Lo más inquietante era el silencio absoluto. No se oía nada, ni grillos, ni viento, ni pájaros. Nos sentamos en un sofá. Él me ofreció algo de beber. Yo dije que no, que solo quería estar poco tiempo. Durante el rato que pasamos juntos, no hizo nada fuera de lugar, pero no dejaba de mirar hacia una puerta del fondo, una que estaba cerrada y que contrastaba con el resto de las paredes. Le pregunté qué había detrás de esa puerta. Me dijo, es otro cuarto, nada más. El silencio de la casa me estaba asfixiando. Sentía la certeza de que algo andaba mal, pero no sabía exactamente qué. Me levanté del sofá. Ya es hora de que regrese, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. El sujeto me sonrió con calma. Claro, respondió. Solo dame un minuto. Se levantó y caminó directamente hacia la puerta cerrada del fondo, esa que tanto había estado mirando. Entró en el cuarto y la cerró tras de sí. Inmediatamente, escuché el clic de una tranca. No era un simple pestillo. Era un seguro metálico. 1 minuto, 2, 5. Esperé, sintiendo cómo el aire se ponía cada vez más frío. La calma del sujeto se había ido, reemplazada por una sensación de vacío. Empecé a caminar por la casa discretamente, fingiendo admirar los muebles. Fui hacia la entrada principal. Tomé la manija de la puerta. Giré. No se movía. Empujé. Nada. Me agaché y mi respiración se cortó. El seguro no estaba puesto por dentro, como sería lógico. Era un sistema que solo podía activarse desde afuera. Alguien, al entrar, había cerrado la salida. Ahí,
En ese momento, la calma se rompió. No era susto, era la certeza de que estaba atrapada. Él tenía el control de la puerta y yo estaba dentro. Mi zona segura en la Merced se sentía a miles de kilómetros. Volvió a los 10 minutos. Yo regresé al sofá sentándome con la espalda rígida simulando paciencia. El sujeto había cambiado de camisa. Ahora llevaba una de manga larga, clara, que se veía vieja. Y fue entonces cuando mi inquietud se hizo concreta. La prenda tenía manchas viejas, no frescas pero visibles, especialmente en el cuello y la manga izquierda. No sabía qué eran, pero parecían haber sido lavadas sin éxito. Se sentó frente a mí con una calma espantosa, como si el tiempo no existiera. «Aún no es hora», dijo sin dar ninguna explicación por su ausencia ni por su cambio de ropa. Mi boca estaba seca y mi respiración se escuchaba pesada. Intenté no mirar la camisa, pero mis ojos se fijaban en ella una y otra vez. Él simplemente me miraba con esa expresión tranquila, como si yo fuera parte del mobiliario y el encierro fuera un detalle sin importancia. Dije que me sentía mal, que necesitaba ir al baño. Asintió con la cabeza y me señaló un pasillo corto. Era mi única oportunidad. Caminé lento por el pasillo hacia el baño. Cada paso se sentía pesado. Escuché sus pasos leves, indicando que estaba cerca, quizás en la cocina buscando agua como había hecho antes. Era mi momento. El baño era pequeño y lúgubre, pero tenía una ventanita alta, cuadrada, que daba a la parte trasera de la casa. Me subí al inodoro apoyando las manos en el marco de la ventana. La abrí. No tenía traba. El marco era viejo y se movió con facilidad. Era pequeña, pero si me esforzaba, podía pasar. Empujé con los brazos, pasé una pierna y me lancé. Caí de lado sobre la tierra seca. El raspón en el codo no lo sentí. El miedo había adormecido todo dolor. Solo corrí. No corrí por el camino de entrada. Ya no recordaba cómo era. Corrí hacia donde no hubiera cerca, hacia donde el pasto era más bajo, buscando desesperadamente el horizonte. El terror psicológico se volvió desorientación total. No importaba hacia dónde iba, todo se veía idéntico. Pastos altos, árboles torcidos, tierra seca. No había ruidos, ni pájaros, ni autos, ni viento. Era el mismo silencio denso que había dentro de la casa, pero ahora extendido al aire libre. La casa había desaparecido detrás de mí, tragada por los árboles, y yo estaba atrapada en un paisaje que se repetía sin fin. Mi garganta ardía, mi corazón golpeaba fuerte, y el sol ya bajaba, tiñendo el cielo de un rojo violento. A cada minuto que pasaba, el camino se hacía más confuso. Ya no corría. Caminaba rápido, tropezando, buscando algo que fuera una prueba de civilización, una sombra, un poste, un camino, nada. Y entonces, muy lejos, escuché un motor, un sonido grave, constante, lento, pero real. Corrí hacia ese sonido con todas mis fuerzas, como si fuera la única cosa sólida en esa tierra interminable. Detrás de unos arbustos secos y altos, el sonido se hizo más fuerte. Y ahí, en un camino de tierra casi invisible, apareció un camión viejo y amarillo, avanzando despacio. Me lancé a la tierra, agité los brazos y grité. El conductor frenó de golpe. No sé qué le dije. No sé qué historia inventé. Estaba temblando. Las lágrimas me corrían por la cara. El hombre me subió al camión sin preguntar nada. No miró hacia atrás, y yo no me atreví a voltear a ver la casa de un solo piso. Me llevó durante un largo tramo hasta una gasolinera grande en la carretera. Durante el camino intenté explicarle, temblando, que había ido con un hombre a una casa lejos de la ciudad, que me había sentido atrapada, que algo no estaba bien, pero no supe darle detalles. No sabía el punto de partida exacto, no sabía la hora exacta, no tenía un nombre claro. El miedo había borrado toda mi memoria práctica. Me dejó en la gasolinera sin hacer preguntas. Desde ahí pude conseguir transporte para regresar a la Ciudad de México. Cuando llegué a mi casa en la Merced, mi primer impulso fue pedir ayuda oficialmente, pero
¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar que estuve en un lugar que no podía describir, con alguien que no entendí del todo, y que el ambiente se había vuelto tan extraño que parecía que la casa misma quería retenerme? Unas horas después abrí mi bolso, y ahí estaba el dinero acordado, doblado, limpio, exactamente la cantidad que me había ofrecido, la cantidad que me hizo romper mi regla de no salir del centro, como si todo, el viaje, la sensación de encierro, el silencio anormal, la huida, la desorientación en el campo, hubiera sido parte de ese acuerdo silencioso que jamás entendí por completo. Nadie encontró la casa. Mis conocidos, a quienes conté una versión suavizada, no pudieron ubicarla con la vaga descripción que les di. No tenía nombre de calle, no tenía dirección visible, no había un punto de referencia que no fuera la tierra, el silencio y el camino repetitivo. La casa parecía haberse disuelto en el paisaje. Desde entonces, a veces cierro los ojos y ese silencio regresa. Un silencio pesado, profundo, imposible de olvidar. Ya llevo 3 años trabajando en la Merced. No me meto con nadie. Tengo mis lugares, mis horarios, mis reglas. Y no las rompo por nada. Ese lugar al que me llevó el sujeto no era una casa perdida. Era un espacio extraño, casi suspendido, que no quería que nadie entrara, y mucho menos que alguien saliera fácilmente. El terror no fue él. El verdadero terror fue la certeza de que me llevó a un sitio donde la geografía cambiaba, donde la orientación desaparecía, donde el tiempo se sentía distinto, como si todo hubiera sido preparado para que yo no pudiera regresar por mis propios medios. Y eso es lo que no me deja en paz. El doble que me ofreció no era por mi compañía. Era el precio para llevarme a un lugar que no debía conocer, un lugar que, incluso hoy, parece no existir.